muchas gracias a la Casa Libro por la colaboración para la celebración de este acto, ¿no? Y lo siguiente a ustedes por haber venido aquí. Me llamo Miguel González, soy representante de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Es una asociación cultural dedicada a la divulgación histórica y fundamentalmente su objetivo es la lucha contra la leyenda negra, y la lucha contra la desmentización de la historia de España y la reivindicación del legado de la América y para ello, todos los días hacemos conferencias por Zoom y puntualmente hacemos charlas en las diversas provincias de España. Tenemos presencia en 18 provincias y en casi todos los países de Sudamérica, bien sea con delegaciones o bien sean asociados a entidades locales. Ese es lo principal de la asociación. También nuestro segundo objetivo es la reivindicación del español como lengua de cohesión tanto en España como en América, respetando las lenguas regionales y indígenas, pero que no tiene ese carácter de global que tiene el español, ¿no? Lo siguiente de nuestra asociación es que bueno, nosotros no hace mucho, yo pertenezco a una asociación catalana que se llama Historiadors de Cataluña, que es una asociación de historiadores que surgió con el ánimo de hacer frente a esta manipulación de la historia que se ha hecho en Cataluña con objetivos políticos. Y no hace mucho que contacté con Héroes de Cavite, porque hay puntos de conexión, y en breve yo creo que después de esta ruta que me han ayudado, no solamente estaré hoy en Valencia, sino que además estaré mañana en Cartagena, Granada y Alicante de la mano de Héroes de Cavite. Pues la idea es buscar sinergias entre esta asociación y nosotros, porque yo creo que más o menos en el fondo tenemos objetivos parecidos, ya que la historia es un elemento que, como nos explicará Federico con detalle, es un elemento importantísimo que se utiliza con un objetivo político, ¿no? Y que se ha descuidado históricamente en España y que creo que hemos de poner una pica en Flandes para defender este proyecto. Por eso también quiero agradecer a Héroes de Cavite que hayan tenido la amabilidad de guiarme y de ayudarme gracias a su presencia provincial y gracias a su colaboración muy estrecha. Precisamente, la asociación, este libro que ha escrito Óscar Uceda, que se llama La piel de todos, de hace unos años, ¿no? Sí. Reivindica los valores y los hechos y los personajes históricos españoles que han sido olvidados o posiblemente despreciados, ¿no? Exacto. Que coincide con esa asociación. Y el libro que he presentado hoy, que es el de Cataluña, la historia que no fue, pues tiene mucha relación con nosotros porque resulta que en 1898, en la historia de Cuba, es en la espoleta, ¿no?, para la inclusión del regionalismo en aquella época catalán y vasco, como se entendía en el nacionalismo, ¿no? Y tiene dos pilares fundamentales. El primero es la leyenda negra contra España, que es uno de los pilares de los nacionalistas regionales, y el segundo, una falsa historia inventando unos mitos fundacionales que son realmente falsos, ¿no? Y de los le doy palabra a don Enrique, a don Federico Martínez Rodas, que es catedrático de Historia Contemporánea. Ya a presentar al ponente. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo voy a presentar a Óscar Uceda mezclado con la presentación del libro. Lo vamos a hacer todo juntos. Y quiero empezar con una cita que yo creo que en el fondo es el problema que aquí nos trae. Y es la siguiente, es de Isaías Berlin, cuando estaba a punto de morir, dijo esto que es verdaderamente lapidario, ¿no? Dice: el nacionalismo es sin duda la más poderosa y quizás la más destructiva fuerza de nuestro tiempo. Quizás la humanidad viva lo suficiente para ver el día en que el nacionalismo parezca absurdo y remoto, pero para ello debemos entenderlo y no subestimarlo. Y es que aquello que no es comprendido no puede ser controlado. Domina a los hombres en lugar de ser dominados por ellos. Entonces, precisamente, esta fuerza destructiva, lo primero que ha destruido es la historia como disciplina académica. Porque es cierto que los primeros grandes historiadores, como Ratzel y compañía, eran de la Universidad de Berlín, que se creó durante las guerras napoleónicas. Y esta Universidad de Berlín, que luego fue famosa porque es el modelo que repitió Europa continental, también donde dio clase Fichte, que es el gran teórico del nacionalismo alemán, tuvo un elenco de historiadores muy importantes y que es cierto que sustentaron el nacionalismo alemán. Lo que ocurre es que la diferencia que hay entre lo que fue el nacionalismo alemán es que, independientemente de cómo se puede valorar el pasado de Alemania, los historiadores que eran positivistas lo que hicieron era una historia que respondía a las fuentes. Respondía a las fuentes y entonces crearon ya la historiografía contemporánea
que a partir de principios de siglo, en mi opinión, a partir de la historiografía francesa, se convierte ya en una disciplina académica que tiene los requisitos de una ciencia. Y además, precisamente a principios del siglo XX, comienza la idea de que no solamente el conocimiento científico es el que estudia la naturaleza, es decir, las ciencias experimentales, sino que también la sociedad puede ser objeto de ser escrutada y explicada científicamente. Y para eso se requieren tres elementos, ¿no? El primero es la objetividad, el segundo, y de acuerdo que la objetividad absoluta no existe, pero yo a mis alumnos siempre les pongo un ejemplo cuando niegan la objetividad. Digo, a ver, vamos a comentar un partido de fútbol. Luego podemos comentar si fue penalti o no fue penalti, pero el resultado fue 3-2, pues eso es objetivo, ¿no? 3-2, digo, pues entonces vamos a partir de lo que es objetivo e indiscutible, ¿no? O sea, y por lo tanto, si partimos de ahí, vamos a ver todo aquello que puede ser verificado, es todo aquello que puede, que nos lleva a que el conocimiento, como digo, sea el de una ciencia social. Entonces, si una ciencia social y la historiografía, que además aparece en el libro catalana, es importantísima, o sea, a mí mismo, mi director de la tesis de licenciatura fue Reglá, o sea, aquí en Valencia tuvimos un elenco de catedráticos catalanes que verdaderamente hicieron pues mucho bien. Reglá, el mismo Ernest Lluch, que precisamente cuando vuelve a Cataluña es extraordinariamente crítico con uno de los conceptos que aquí aparece, que de los países catalanes. Dice, pero ¿qué estáis haciendo con Valencia? Estáis locos, ¿no? Bien, la cuestión, lo que quiero decir es que si esto, como digo, es una fuerza poderosa, pues hay que entenderla y naturalmente hay que combatirla. Y yo creo que ahí entra Óscar Uceda, a que tuve el gusto de conocer cuando, precisamente para llevar a cabo esta especie de, digámoslo así, de lucha cultural, porque es que es una lucha cultural, un grupo de historiadores en donde estaban los principales, afortunadamente, de Cataluña. O sea, ¿qué ocurre? Que decidieron escribir un primer libro que fue el de Cataluña. Catalanes en la historia de España. Catalanes en la historia de España. Y ahí tengo el gusto de conocer a Óscar y sobre todo el placer de que me encargaran, que yo creo que era el mejor, o sea, siempre lo he dicho, siempre, me encargaron que hiciera la biografía de Prim, que es una biografía apasionante, apasionante, había muchísimo publicado y la verdad es que me costó trabajo. Sé que me lo encargasteis porque yo había trabajado el sexenio revolucionario y naturalmente pues lo hice muy a gusto. Y allí luego hicimos una serie de conferencias en Barcelona y ahí es donde me di cuenta que Óscar Uceda es un historiador valiente. Un historiador valiente y de método, del método que acabo de mencionar, es decir, la historia tiene que basarse en las fuentes y naturalmente si no se basa en las fuentes es ficción. Y claro, lo que ocurre es que a mucha gente le atrae más la ficción y además me sorprende extraordinariamente porque solamente hay que ver los programas de historia que a mí me dan de entera porque todo lo han hecho los extraterrestres. Y si eso tiene audiencia, pues imaginémonos, vamos, si yo fuera arqueólogo, egiptólogo, los demandaría, porque están trabajando constantemente y produciendo obras científicas para que luego la divulgación sea eso, me parece vergonzoso. Entonces, no es el caso de los extraterrestres, aunque todo llegará. Estamos ahí. Aunque todo llegará el de la historia de Cataluña, pero sí que lo que ha ocurrido es que a pesar de tener unos grandes historiadores como Vicens Vives, que cambió el concepto de la historia de España. La historia de España estaba basada en el menendezpidalismo, hay que decirlo así, que era una historia de España vista desde Castilla y con un relato principalmente político, y sin embargo Vicens Vives casi
parafraseando a Joan Maragall, que España es más ancha que Castilla, y que efectivamente lo es, y entonces hace una historia en la que aparecen todos los reinos, y por lo tanto Navarra y la Corona de Aragón, y además no solamente una historia política, y esto también fue extraordinariamente importante e influido por la Escuela de Anales, en que el elemento económico también es muy importante. Y entonces tenemos a partir de ese momento, yo creo que los mejores historiadores de España, bueno, de hecho casi todos estudiamos en el famoso libro de Ubieto, Regla, Jovet y Seco. Entonces que toda España estudió en ese libro, que en definitiva respondía al método y a la influencia de Vicens Vives. Y claro, o sea, Vicens Vives, y es otra cuestión, cómo se apropian de las personas. Vicens Vives, en Noticia de Cataluña, definitivo, tiene una frase demoledora, tanto para Cataluña como para Valencia. La nueva planta fue el necesario desescombro para la modernización de Cataluña. Ya he dicho bastante. O sea, y estamos aquí con la batalla de Almansa. Bueno, perdón por la nota. No, ni mucho menos. Bien, también hablan de lo local. pues entonces, claro, Vicens Vives, y sin embargo sigue en los altares. Me parece bien porque se lo merece. Lo que ocurre es que, hombre, si están los altares, leamos lo que escribió. No lo tengamos en los altares como una palabra fuera de su contexto. Entonces, en esta, como consecuencia de todo lo relativo a lo que estoy diciendo y de esa presión de nacionalismo que aquí queda perfectamente reflejada, es cuando, como digo, tuvimos el encuentro que para mí fue estupendo el haber conocido y muy contento de haber podido colaborar con la biografía de Prim y en el segundo libro que hicimos con la del primer presidente de la República Española, Figueras. Bien. Y este libro responde a esto. Fijémonos a dónde se ha metido. Capítulos que también nos van a resonar porque el último capítulo está dedicado a un tema que atañe a Valencia. Bien, temas. Los orígenes de Cataluña, la nación de los 1000 años. Es que de verdad, o sea, si la palabra nación surge precisamente a final del 18, claro, llevar la nación a Carlomagno, pues eso, ya lo has explicado tú muy bien. Después hablaré del tema que hay una anécdota divertida. Yo solo hago la introducción, por supuesto. Luego, otra cuestión, la corona catalana aragonesa. Tela marinera también, o sea, otra. Y él lo explica como, bueno, ya esto es una guinda maravillosa, 132 presidentes de la Generalitat. Bueno, ya, vamos, por favor, de verdad, pues nada, y con toda tranquilidad, o sea, los fueros de Cataluña, el barrio, efectivamente, no tan gótico. Bueno, el compromiso de Caspe, Bien, luego las guerras de las remensas, el pacto de Génova, la prohibición del catalán, ay madre mía, jugando con las palabras, y el segadors, y el último, bueno, el penúltimo capítulo es los países catalanes. Y ahí sí que verdaderamente, que está también en la introducción, es que lo más curioso es que los países catalanes es un concepto inventado por los valencianos. Tiene narices la cosa. Tiene narices la cosa. Y entonces él lo trata muy bien. Está aquí todo lo que pone de Guía, que efectivamente de Josep Guía, que no era historiador, era un matemático y que se metió a elucubrar, y entonces, claro, no le salía la ciencia exacta. Y entonces, claro, metido a estas cuestiones, pues verdaderamente patinó bastante. Y luego también, pues, Joan Fuster, ¿no? Entonces él habla como a partir de esos dos valencianos que dijeron frases tremendas, como por ejemplo Joan Fuster dice en Los Altres els Valencians, la realidad valenciana es netamente catalana y todos los valencianos no catalanes son marginales, con lo cual yo ya sé que soy muy marginal, seguramente, pero así, o sea, y con toda tranquilidad, o sea, con toda tranquilidad. Bien, pues
pues todos estos personajes son los que tienen una proyección extraordinaria, curiosamente. Aquí estamos reunidos en una librería. Si este libro ensalzara las virtudes del nacionalismo, estaríamos en un teatro. En vez de tener una cámara para YouTube, tendríamos todas las televisiones, sobre todo las públicas, y tendríamos que Óscar Uceda sería un héroe nacional y digno, bueno, diputado seguro. Y entonces ya sería algo maravilloso. Entonces hay que tener en cuenta que para decir lo que estamos diciendo, yo creo que sí que tenemos plena libertad todavía, pero lo que está claro es que no tenemos presencia mediática. Y entonces hay que ser conscientes de ello, que estamos aquí un grupo que podemos ser conscientes de que la historia está siendo falseada, de que también es cierto que hay muchos profesores de historia que están muy hartos de todo esto, o sea, es cierto, el gremio está por la labor de que tengamos una historia seria, ¿no? y que por lo tanto que responda a lo que he dicho al principio de los parámetros de una disciplina que sea académica, con objetividad, con intersubjetividad y con verificación. Y la verificación solamente se produce, en el caso de la historia, a través de las fuentes. Y nada, y entonces, pues yo creo que ahora Óscar Uceda, que estudiaste historia en la Universidad de Lérida, y pues allí es donde te cogió el gusanillo, y entonces, y además ya en el libro, que no me quiero meter porque está él, pero ya nos cuenta cómo verdaderamente tus profesores pues estaban, digamos, cosa que también Me cambiaron. le cambiaron, y entonces pues es lo que nos va a explicar a él, y por lo tanto Óscar tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Federico, y aún recuerdo, y tenemos que repetir esto, tenemos un proyecto en ciernes para el año que viene, para el 25, que cuento contigo, luego te lo explico. Muy bien. Muchas gracias por venir, muchas gracias también por venir a un acto que, como dice Federico, es casi de la resistencia, ¿no? Por desgracia, y reivindicativo hasta cierto punto, para hablar de un tema que considero que es fundamental. Por eso hice este libro, que es la historia, y sobre todo el uso que de la historia se hace desde lo político para manipular y para hacer ingeniería social y transformar sociedades, en este caso para condicionar una futura independencia, no solamente de Cataluña, sino lo de que los ambientes independentistas se llaman los països catalans, ¿no? Para explicar el porqué de esta obsesión desde hace 120 años de controlar el relato de la historia por parte de lo político, sobre todo en Cataluña, pues casi tenemos que recurrir, o si me permiten, recurriré a una entrevista que le hicieron a Josep Pla en el año 74 en Televisión Española, donde le preguntaron qué es un catalán, ¿no? Aquel hombre dice, bueno, un catalán es un ser 100% español al que ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. Y aquí se fundamenta todo. Menos mal que no se lo preguntaron a Dalí, ¿eh? Menos mal, bueno, eso hubiera sido más contundente seguramente, ¿no? Pero esta es la quid de la cuestión. En este libro yo empiezo haciendo una confesión, para aquellos que me conocen, pues es evidente que no es un secreto, pero que cuando entré en la Universidad de Lérida, que entonces pertenecía a la Universidad de Barcelona, era el Estudi General de Lleida, en el año 88 yo era un chaval que le encantaba la historia, que venía leyendo historia de forma autodidáctica, de autodidactas de los 10 años, que gracias a esas lecturas que caían en mis manos en los círculos donde estaba, yo me hice profundamente independentista. Yo era un nacionalista catalán convencido, y como decía Josep Pla, con el agravante, por decirlo de alguna manera, de que yo era un nacionalista catalán de 8 apellidos andaluces. Y pese a esto, yo estaba convencido de que los països catalans eran un país ocupado militarmente, oprimido, porque eso lo decía la historia. Eso lo demostraba la historia, eso lo demostraban los libros de Guía, por ejemplo, de Vallverdú, etcétera, etcétera, que caían en mis manos, ¿no? Y yo llegué a la Universidad de Lérida con el objetivo de defender a mi causa y mi país con el conocimiento de nuestra realidad pasada, ¿no? Yo tenía un concepto de la historia totalmente diferente, y tuve la gran suerte de topar con profesores de historia de verdad, que prácticamente, más que decirme que lo que yo había leído era mentira, me enseñaron a convertirme, a volver a los 3 añitos, como el niño de los 3 añitos que siempre pregunta por qué por todo. Antes que dar por cierto algo, contrástalo, ve a las fuentes,
compáralo, que a lo mejor lo que te encuentras no es lo que tú te piensas que va a ser. Y básicamente esta fue la filosofía que me llevó a cambiar poco a poco esta idea que yo tenía de que Cataluña era una nación y era una nación oprimida, etcétera, etcétera, a todo lo contrario. Fue un proceso lentísimo, un proceso no querido, porque cuando se está dentro de este mundo y cuando desde la razón, desde el conocimiento, supuesto conocimiento, llegas a algo tan sentimental como un sentimiento nacional, que en el fondo, sobre todo, el sentimiento que funciona aquí es el odio, lo explicaré después cómo activan este odio, pues salir de ahí pues costó mucho, sobre todo porque salí casi solo, en todo lo que cabe. Me enseñaron el camino, pero a partir de ahí, poco a poco, todos aquellos mitos que yo creía que eran ciertos se fueron desmontando. Y de ahí pasé a enfrentarme a lo largo de los años y a enfrentarme directamente a esto, porque me di cuenta de que hasta qué punto era una auténtica barbaridad lo que estaban haciendo con mi gente, con gente de mi familia, con gente de mi entorno, poniéndole la mala sangre en el cuerpo contra el resto, no solamente del resto de españoles, incluso gente de tu propia familia, fundamentando todo ese argumento en falsedades, en manipulación interesada de nuestra realidad pasada. Entonces, aquí la primera pregunta, hay dos bloques en el libro, en una explico, la segunda son los ejemplos, multitud de ejemplos, explicaré unos pocos, tienen en el libro un montón más, que servirán más o menos de guía de cómo funcionan estos mecanismos, y una primera parte que explico el por qué, el quién y cómo lo han hecho, ¿no? El por qué es evidente que, sobre todo, como comentaba el compañero de Amigos de Cavite, hay un punto de inflexión en la pérdida de Cuba que hace que los dos elementos fundamentales para que se cree un nacionalismo en un territorio, un separatismo, pues se activan con relativa fuerza, que es una burguesía capaz de financiarlo y una intelectualidad capaz de justificarlo. Estos dos elementos, aunque marginales en aquel momento, se unen, acceden por primera vez al poder político, en alcaldías, etcétera, en Cataluña, y desde una fecha tan temprana se activan estos procesos de construcción nacional, muy característicos del siglo XIX, más o menos todos funcionan igual, pero que, a diferencia que en el resto de Europa, es un proceso de construcción nacional que lleva activo desde hace 120 años, fundamentado o con sus cimientos puestos en la historia, en el control de la historia y sobre el pilar de la lengua, como más o menos funcionan todos estos procesos. Yo me centraré en el tema del cimiento de la historia y lo que pasa en estos movimientos nacionales, y sobre todo en el catalán, que tiene una historia separada de lo español, pues muy modesta, y que es muy difícil separarlo de lo español, pues cuando estos historiadores van a justificar su proyecto político en el pasado, no les gusta lo que ven. Básicamente, cuando van al documento, a la fuente, aquello no les encaja, y ¿qué hacen? Pues o mienten directamente, o ocultan una parte, o lo manipulan, o lo tergiversan, o lo sacan de su contexto, van jugando de tal manera de que este relato que a ti te venden como historiadores, que han trabajado este producto, esta materia prima, que es el documento, cuando te lo traducen a ti, que eres el receptor, te lo traducen de manera interesada políticamente y con la idea de activar estos sentimientos, que básicamente hay un primer sentimiento de identitario, es decir, te hacen sentir que el catalán es diferente de lo español. El segundo es un sentimiento de rechazo, de odio. Todo lo que va mal en Cataluña, todo lo que nos ha pasado mal a los catalanes es culpa de los españoles. Y después, finalmente, que el estado natural de los catalanes, y así lo demuestra su pasado cuando eran independientes, es de independencia, porque nos iba estupendamente cuando éramos independientes, y entonces cuando volvamos a la independencia pues lo conseguiremos. Como decía, cuando van a justificar luego la historia, nada cuadra, porque ni independencia, ni era una sociedad ideal, ni hay una separación de lo catalán y de lo español, que ha venido ligado desde hace siglos, pero lo van trabajando para ir, cada vez que hay un conflicto, separando en vez de bandos. El último caso es muy habitual en Cataluña, de que todos los catalanes eran republicanos, los nacionales eran los españoles. Esto ya se acepta en lo que es la difusión de la historia. Evidentemente, el listado de catalanes represaliados, por ejemplo, durante el gobierno de la República, me parece que se acerca a los 8.000 fusilados. Y eran catalanes de 8 apellidos, pero como eran conservadores y de misa, pues no eran del bando que en ese momento estuvo controlando la zona en Cataluña, que era el bando republicano y la Generalitat de Lluís Companys, ¿no? Pero, más o menos, como ejemplo, se manipula la historia de esta manera.
¿Cómo lo hacen? Sobre todo hay un documento que adjunto en el anexo, al final del libro, que es conocido como el programa 2000 de Jordi Pujol. Es un documento que se filtra en prensa en el año 90. Es un material, es un proyecto de construcción nacional que se encarga a un think tank, que bueno, son unas 200 personas más o menos, o tal vez menos, ¿no? Tal vez menos, donde se les pide catalanizar y desespañolizar Cataluña. Es decir, hacer lo que estaba diciendo Josep Pla, la materia prima con la que se encuentra Jordi Pujol o la que se encuentran los primeros nacionalistas. En el caso, por ejemplo, del siglo XIX, es una Cataluña profundamente con un sentimiento español muy arraigado. El nacimiento del nacionalismo moderno en Cataluña, que se produce en la guerra de independencia, es un nacionalismo español. No había zona más patriotera y más españolista que la Cataluña de 1808. Y durante buena parte del siglo XIX también pasa lo mismo. No separan lo catalán de lo español, no hay ningún problema con ello. Y con esa materia prima, con esa sociedad profundamente integrada en el resto de España, tienen que trabajar. ¿Y qué es lo que hace este think tank con esta Cataluña de los años 90, 80, 90? Desarraigarla del resto de España y de crear elementos de agravio contra el resto de los españoles, activar el odio. Primero soy diferente y después odio a esta persona por el hecho de ser español. Y aquí se explica cómo hacerlo y cómo controlarlo en todos los ámbitos de la sociedad, pues comunicación, etcétera, ¿no? Y en el libro lo que hago es centrarme en la historia. Hay historiadores académicos de renombre que están dentro de este proyecto también, donde se les encarga crear los elementos necesarios para controlar el relato de la historia que tienen que transmitir a la gente en Cataluña, tanto por vía de grandes fastos como fue el tricentenario, como fue el milenario, en conmemoración de los supuestos 1000 años de Cataluña, el control de los contenidos de los libros de texto, el desarrollar un museo de historia de Cataluña, que por ejemplo no existe un museo de historia de España, pero sí que existe un museo de historia de Cataluña que apenas tiene contenido, un museo que no tiene objetos de valor ni valor histórico, pero es un museo muy bien diseñado para transmitir ideas. Y hago un pequeño paréntesis, como primera idea de fuerza son todas estas ideas fuerza que os comentaba, ¿no? Otra muy importante, Cataluña no es Cataluña solo, el país que tiene que ser independiente son los países catalans, ¿no? De Salses a Guardamar, de Fraga a Maó. Estos son los países catalanes que ellos aspiran a ser monolíticos. Eso sí, buscan el hecho diferencial con el resto de los españoles, pero entienden que dentro de Cataluña no hay diferencias. La Cataluña entendiendo los países catalanes. O sea, por eso luchan por un solo modelo de lengua, por eso luchan por un solo modelo más o menos cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que quieren defender también en el Museo de Historia de Cataluña. Nada más entrar, hay muchas más cosas dentro del museo. Explicaré solo dos. Nada más entrar en el museo, el primer panel, hablando de prehistoria, que se supone que aquí es prácticamente aséptico, que no va a afectar en nada. Hay un panel que te pone que el primer homínido que se encuentra en Europa es catalán. Estamos hablando no de Nueva Historia, sino del Museo de Historia, que hay historiadores detrás, serios y tal. El primer homínido es catalán y está en un yacimiento en Rosselló. Que Rosselló es una población que está al lado de Lérida. Entonces, cuando veo Rosselló, digo, pues se me había escapado. Yo he pasado 1000 veces por Rosselló y no sabía que allí habían encontrado un homínido. Lo miro en pequeñito y no es Rosselló, es en el Rosellón, en Francia. Le llaman en Tauteul, y Tauteul en realidad es Tautebel, es un yacimiento en el sur de Francia. Y le llaman, en la descripción pone, en las actuales tierras catalanas se ha encontrado el homínido no sé qué en el yacimiento de Tauteul. Es decir, a los niños, que todos los niños en edad escolar tienen que visitar este museo, la primera idea fuerza que se les transmite es que tierras catalanas es igual al Rosellón. Y después ya te dicen que Valencia, te dicen Mallorca, te dicen que Fraga, que te dicen que tal, ¿no? Pero Cataluña es eso, ¿no? Y primer homínido, el catalán más antiguo, es este señor, el hombre que encontrará en una zona donde ahora está Francia. Pues bueno, después en el tema de las ocultaciones también es muy interesante. El museo te puede hablar largo y tendido del final de la Guerra de Sucesión, no el principio, donde hay temas escabrosos que conviene no tocar. El principio de la Guerra del Segadors, no el final. No el principio, estamos hablando que te hablan del primer año de la Guerra del Segadors y dura 19, el resto de años ni hablan, ni los comentan cuando la chicha está aquí, y la Guerra de Sucesión empieza en 1705 y te explica 1714. No te explican lo que pasa entre medio, que también hay mucha chicha, ¿no?, de lo que pasa. Y te dedican grandes salas, un espectáculo de difusión y de medios para explicártelo, vídeos, dioramas a tamaño natural, etcétera, etcétera.
pero sin embargo la guerra de la independencia, que fue fundamental en Cataluña, donde sale el estallido patriótico, españolista y tal, en Cataluña dedican un panelito pequeñito como esto, y es todo lo que dedican a la guerra de la independencia. Entonces, evidentemente que hay una intención de generar y de transmitir una serie de ideas fuerza, muy sencillas, porque también son buenos comunicadores. El maridaje que hay a la hora de transmitir historia en Cataluña se profesionaliza a través de comunicadores. Cuando se hizo el tricentenari lo dirigen comunicadores como es Soler y como es el Mikimoto, el Miquel Calzada. Son gente que saben cómo que tienes que dar 2 o 3 ideas fuerza y que no tienes que meterte en más cosas porque si no la gente se dispersa. Sabe muy bien que no se puede transmitir historia como lo hace un historiador, que somos muy pesados y nos arreglamos mucho, pero sí que saben vender producto. Y es lo que hacen. Y estas ideas las saben inculcar, las saben meter y las financian y las riegan bien con dinero público. El por qué es... Les recomiendo que se lea lo del programa 2000 si están interesados, porque también hablan de prensa, de muchos temas. Hablan también de que se marca la necesidad de que tengamos un himno nacional, que son el Segadors, que se aprueba en el año 93, el mismo año que se aprueba el Museo de Historia. El Segadors con una letra, para quienes no conozcan la letra, que es profundamente anticastellana y que incita a la violencia, porque recuerda los hechos del Corpus de Sangre, donde se dice buen golpe de hoz, recordando cómo con las hoces mataron a los castellanos por Barcelona el día del Corpus de Sangre en 1640, y cuando también se dice pues aquello de fem darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, refiriéndose también a los españoles, ¿no? O sea, pues la letra del himno es esto, un himno que se supone muy antiguo, que en realidad es muy antiguo, que la música es muy antigua, que la letra es más moderna, es de 1899, la letra actual del himno, o sea, justo después de la pérdida de Cuba, y que la letra original era una canción erótica de Siega, no era una canción de guerra. Es decir, no tiene nada que ver esta canción que se cantaba en el campo, que era una canción divertida, con después cuando el Orfeó catalá coge esta música, la ralentiza para hacerla más solemne y le cambia la letra y le pone y escoge una letra mucho más agresiva y que en su momento también causó un escándalo. Ahora se acepta como algo de lo más natural, ¿no? Una letra como la del Segadors, pero que en su momento, pues en prensa, pues el contenido pues, llegó a prohibirse incluso, ¿no? Pero no prohibirse porque fuera catalana, prohibirse porque estaba... Vamos, es que como si aquí en Valencia pues hicierais un himno pues poniendo de vuelta y media a los aragoneses, ¿no? Por poner algo, ¿no? Pues evidentemente que es algo de mal vecino, ¿no? Pues este es el himno que se aprueba y se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en el año 93. Es decir, que hay una frase de Pujol que creo que lo marca todo, que todo el mundo ha pensado, que bueno, yo creo que es el gran arquitecto de todo lo que está pasando ahora, que es avui paciència i demà independència. Este hombre es un estratega que diseña un plan para transformar poco a poco a una sociedad que sabía que no era afecta a su causa y entiende que ha de tocar una serie de resortes. Y con el dinero público de todos los españoles, que es el que mueve la Generalitat de Cataluña, lo que están haciendo desde entonces es esto. Activar una serie de resortes, utilizar la historia, o no la historia que no fue, no la historia verdad, ¿no? De verdad, el historicismo, como herramienta para generar el odio, el rechazo de los catalanes con el resto de españoles. En estos hechos del año 17 era habitual en los ambientes radicales en que insultasen a la policía llamándoles españoles, ¿no? Como si eso fuera una ofensa, un insulto. Pues hasta tal punto ha llegado, ¿no? Parte del colectivo, parte de la gente en Cataluña, y ha llegado por un motivo, y lo sé bien porque lo he vivido. No solo habla alguien que no lo ha sentido tan bien, sino porque te han metido este odio en vena. Acabo y si quieren preguntar pasaríamos a las preguntas para ver cómo se activan este sentimiento de odio en un tema particular. En el año 2007 me encargaron un libro de historia coincidiendo con lo de Almansa. Pues, después de Almansa cayó la ciudad de Lérida después de un asedio de 2 meses y la tradición o un historiador local escribió que en el convento del Rosé habían asesinado a 700 civiles que se habían refugiado allí, mujeres y niños. Cuando entraron los borbónicos, pues hicieron una gran carnicería y desde entonces todos los años se hacía una ofrenda floral, se hacía un desfile de antorchas en recuerdo de los masacrados, ¿no? en ese acontecimiento. De hecho, el libro, que fue un encargo de un periódico, el título, que me lo marcaron y yo no puse tampoco resistencia porque pensaba que era cierto, era La ciutat masacrada, ¿no?
escribí La ciutat masacrada, y cuando de verdad, que nadie se había encargado, parece ser, a un estudio de la batalla en sí, voy a las fuentes, a las relaciones de combate de uno y otro bando, acabo descubriendo de que aquellos 700 era una invención del siglo XX, de 1985, sale por primera vez, 1985, y que sí que había habido un incidente entre militares franceses y el párroco, que era un párroco valenciano que se llamaba Domingo Barrientos, al cual mataron con 3 frailes más. O sea, 4. 4 eran frailes, y aquello pues lo publiqué. Me pusieron de vuelta y media ciertos sectores políticos, porque decían que mentía, que patatín, que patán, sin ir a la fuente, que yo puse la fuente, que era el informe de guerra del bando austracista, o sea, no era una fuente borbónica, era una fuente austracista. Me dejaron de mentiroso algunos, y aquello, bueno, de hecho aún se hacen ofrendas, algún partido, me parece que Junts hace ofrendas, y la CUP también hace ofrendas todos los años, y hacen el desfile de antorchas para celebrar los muertos estos, pues que tampoco no fueron tal, ¿no? Ese mismo año, aunque se sabía que ya no era cierto, porque en el ambiente académico ya se sabía que no era cierto, publicaron un libro, un cómic para niños, un cómic infantil, donde salen las escenas de cómo entran los franceses en el convento y cogen las bayonetas y se las clavan a los niños y matan a las mujeres y los fusilan. Estos son los cómics que salen los niños, que a pesar de que se sabe que es mentira, continúan insistiendo en lo mismo. Se montó tal lío, y esto me he enterado hace 1 año, 2 años, que encargaron un estudio, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña encargó un estudio a un catedrático de la Universidad de Lérida para ver qué pasaba o qué pasó en el Rosé, en el convento del Rosé, y en el informe me dio la razón, de que era un tema exagerado y que en realidad lo que sucedió allí fue de menos calibre, ¿no? Y pone los datos, tal. Pues ese informe lo ocultaron y lo acabó poniendo este profesor, que me enteré yo en internet hace 1 año. Han estado continuando con la trola y prefirieron a un informe técnico de 104 páginas guardarlo en el cajón porque no nos interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué de todo esto? ¿Por qué de todo esto? Porque ellos entienden de que la historia es una herramienta fundamental para controlar a la gente, sobre todo para controlar los sentimientos de la gente. Y para acabar, les invito a una reflexión, y también esto lo tiene muy claro Héroes de Cavite. ¿Por qué no se ha reaccionado ante esto? ¿Por qué destina la Generalitat de Cataluña, que lo tiene muy claro, tantos recursos a controlar el relato de la historia, y ningún gobierno español ha sido capaz de intentar siquiera hacer un relato alternativo, aunque fuera a la defensiva? Y no estoy hablando de un relato alternativo para falsar la historia, lo tenemos tan fácil como simplemente dejarnos hacer nuestro trabajo y comunicar lo que realmente hay, sin estas manipulaciones intencionadas. No hay interés, no son conscientes de la importancia de la historia, los otros son conscientes y poco a poco van transformando a la sociedad catalana. Nunca se había tenido tanta independencia, tantas atribuciones como la Generalitat ahora. O sea, el grado de autonomía es enorme, nunca se había tenido tanto, y aún así el independentismo va creciendo. No porque Madrid, no porque España, no porque, sino porque cuando yo era independentista éramos un 4%, y después de este trabajo, este calabobos, este continuo machaque por todos los frentes y por todos los flancos, de estos sentimientos encontrados de somos diferentes, los españoles son malos, durante 40 años, al final calan. Y lo raro es que solamente un 40%, 30 y pico por ciento sean independentistas ahora y no sean el 55%. Eso es lo que también sería cuestión de estudio, ¿no? Que hay mucha gente que está resistiendo, ¿no? Este continuo cúmulo de informaciones que te llegan por todos los frentes de que somos diferentes y encima ellos son malos, ¿no? Entonces, también desde Valencia yo creo que es muy importante, porque tengo amigos valencianos y yo veo Valencia como veía Cataluña hace 30 años, y aquello de que si ves las barbas de tu compañero cortar por las tuyas a remojar, yo creo que es importante que tengáis en cuenta de que lo siguiente sois vosotros, de que Òmnium tiene unas instalaciones aquí tremendas y que estas están financiadas por la Generalitat de Cataluña y que tiene un objetivo y que ellos van consiguiendo poco a poco, y que el grado de pancatalanismo existente en Valencia hace 20 años no es el mismo que ahora. Y esto es un trabajo, esto es una labor, esto es un proyecto, esto es un plan, estos son recursos, esto es el tener una hoja de ruta, el tener unos hitos, el ir siguiéndolos, el ir haciendo. Y es lo que ellos están haciendo y no se ha reaccionado. La manera de hacerlo, pues la sociedad civil, las asociaciones, pues hemos empezado a activarnos sin el apoyo aún claro del poder, ¿no? Que aquí es muy importante que el poder diga, no,
vamos a poner cartas en el asunto, que es lo que hizo Jordi Pujol. Jordi Pujol fue el promotor de todo esto, lo reúne y dice, no me gusta Cataluña, estos catalanes no son tan catalanes como a mí me gustaría, yo quiero otro tipo de catalanes, vamos a hacerlos. ¿Cómo se hacen? Pues se toca aquí, controlo la radio, pongo TV3, además que se escucha hasta aquí, y lo hicieron, y en nuestro caso no hacemos nada. Y con esta reflexión, pues les agradezco su atención y estoy a su disposición para las preguntas. Y yo creo que no solamente no hacemos nada, sino que tenemos ahora un ministro de Cultura, que es un tenepista catalán, que va a destruir el legado hispánico en América. Está a punto de minar. Es que aquí viene la otra cosa, el atacar a la hispanidad. Vosotros fijaos la ironía. Con los mismos elementos que han estado trabajando el catalanismo, de pancatalanismo, con una lengua, la catalana, que tiene unos hablantes, digamos, una cantidad muy modesta a nivel internacional de catalano hablantes, sin historia, porque países catalans no ha existido jamás. O sea, el Museo de Historia de Cataluña es el Museo de Historia dels Països Catalans, pero no han tenido entidad política. No hablan de la corona de Aragón, que sí la tuvo, pero Aragón lo excluyen dentro del relato del Museo de Historia de Cataluña. No han existido. Sin embargo, la monarquía española sí que ha existido. Este conglomerado hispano sí que ha existido bajo un mismo gobierno durante 3 siglos. Esa lengua, pese a que en Cataluña está perseguida, literalmente te pueden multar si pones y rotulas en español tu negocio, etcétera, etcétera, va como un cohete a nivel internacional. Cada vez lo hablan más. Con estos mimbres se podía construir un relato, además, mucho más inclusivo que el nacionalista catalán, que es un modelo a la antigua de nacionalismo muy excluyente, muy arcaico, muy del 19. La misma historia de España hace que por fuerza tengas que ser inclusivo, porque tú no puedes abarcar 4 continentes si no eres tolerante y comprensivo con tu diversidad dentro de los elementos de unión que son los que se han de potenciar, porque aquí no es cuestión de que uno hable catalán, el otro quechua y el otro nahuatl, es indiferente, pero a la hora de comunicarnos lo normal es que nos comuniquemos en lo que sabemos, ¿no? Si nos comunicamos en español, pues lo lógico es que hablemos en español, no que pongamos un traductor porque tú hables en nahuatl y yo hable en maya, cuando los dos estamos hablando, pues que es lo que están haciendo ahora en el Congreso, precisamente con dineros de pobres desgraciados como yo, que somos autónomos. O sea, porque estos vicios, estas cosas, las tiene que pagar el pobre pagano, el pobre ciudadano, y no dejan de ser caprichos que son absurdos, pero que lo hacen precisamente para poner en valor lo diferente. Cuando está muy bien lo diferente, pero cuando tú quieres socializar, tú intentas hacerlo por aquello que te hace parecido o te hace igual. Y uno de los vehículos normales es el idioma, ¿no? Entonces, a lo que iba, si se utilizaran, si hubiera un proyecto hispanista, hispano, tolerante, abierto para mirar vías de entendimiento en los diferentes países hispanos, etcétera, etcétera, eso sí que les daría miedo, porque eso sí que tiene una gran pegada. Y por eso ellos también apuestan fuerte por la leyenda negra. Ellos primero dicen, no somos españoles y los españoles son mala gente, solo hay que ver lo que hicieron en América, que son unos genocidas. Lo del otro día del programa que hablaban de Hernán Cortés, ¿no? O sea, a mí me dieron pena, o sea, el único que tenía idea de lo que estaba hablando era Margallo. Los demás es que simplemente no tenían ni idea. Habían escuchado 4 cosas y repetían como loritos, pero es que, además, yo sí que he leído los cronistas de Indias y las versiones de los indígenas, y sé lo que hacían los aztecas, y sé la alegría de la huerta que eran, que no ha habido jamás un imperio tan salvaje como el azteca, pues para venir con, sí que tenía sus cosas Cortés, y no digo que no, aquí no eran todos angelitos, ni fueron a repartir abrazos los conquistadores, pero es que los otros déjalos correr. O sea, y así todo. En Cataluña, como bien dices, tenemos un ministro ahora de todos, que apuesta por esto de la relectura y por cierta relectura hispanófoba, porque ya les va bien. De todas maneras, a mí me parece que la labor que hay que hacer es la que tú estás haciendo con el libro. A mí hecho de que desde los políticos se haga o se fomente el antinacionalismo catalán, a mí me parece que más bien lo que deberían de hacer es impedir lo que hacen, porque hay elementos fundamentales y hay herramientas que son muy dificultosas, de acuerdo, pero se pueden hacer. Es decir,
a la hora, vamos, te digo ejemplos concretos. Es que desde el propio ministerio, porque yo he hecho libros de texto, ¿no? Y entonces en un libro de tercero de BUP, hace ya tiempo, el año 88, pusimos un texto de Sabino Arana. Y el propio ministerio nos dijo que lo quitáramos porque podía resultar ofensivo. Digo, ¿pero ofensivo para quién? Supongo que para los que se refería a Sabino Arana. Digo, no, es que el Partido Nacionalista Vasco ahora no es así. Digo, pero es que ese texto es de 1899, no es del PNV actual, no. Oye, y tuvimos que pelearnos con... Entonces, el político, en mi opinión, lo que tiene que hacer es no meterse, porque, bueno, se meten con la física que se explica, pues no. Entonces, yo prefiero que no se metan con la historia. Claro, eso sería lo ideal. Y que hay herramientas para que no se metan, porque, y de hecho, vamos, también durante esos años nos encargaron a varios historiadores que hiciéramos un libro cada uno de nuestra correspondiente comunidad autónoma. Curiosamente no hubo problemas con Cataluña en esa ocasión, pero sin embargo el del País Vasco era la editorial SM. Lleva el libro y quería que lo aprobara la Consejería del País Vasco y dice, no, es que se llamaba el libro Euskal Herria. Y entonces dice, no, es que esto no es Euskal Herria es Navarra también, y el País Vasco francés. El autor firme, que el autor soy yo, pues yo no quiero, o sea, yo hago los 3 territorios históricos vascos, que son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Y no me pongan nada más. La editorial SM presionando al autor para que pusiera tal. Y entonces el autor dice, no quiero. Y entonces la editorial hace lo siguiente, llega a un acuerdo con el gobierno vasco, aquí empieza la obra, ¿no? Y mete en la primera página antes de la autoría, mete en un mapa líneas de la evolución de territorios donde se ha hablado vasco, y entonces Cataclás. Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Navarra y el País Vasco francés con unas líneas, con lo cual lo primero que ve el niño, la primera página antes de empezar la autoría, que era Aramburu, antes de empezar la autoría, Cataclás. O sea, que entonces el poder político tiene mucho poder. Claro. Lo que ocurre es que ha de utilizarlo para que la historia responda, y luego, porque lo de valorar la historia, eso sí que es libre y subjetivo, o sea, pero lo que no se puede es mentir. O sea, quiero decir que ese es el problema, porque métodos de manipulación, la mentira descarada, que normalmente te pillan al final, y por lo tanto eso no es inteligente, pero lo mejor, y tú lo has explicado muy bien, es el espigueo. Claro. Yo cojo, la historia es muy larga, entonces yo, ¿qué historia sale de Valencia si solo estudiamos los sucesos de Alcoy de 1873 y en 1911 los sucesos de Cullera, etcétera, etcétera? Claro, te sale una historia que eso yo lo he visto en trabajos que han hecho, porque quieres presentar una Valencia de una tensión social desbordante. Claro, coge esos 2 años y te sale todo lo que quieras. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, que el espigueo no solo se hace en materia nacionalista, también se hace en materia de querer, efectivamente, interpretar la historia a tu gusto. Pero claro, por ejemplo, la Real Academia de la Historia sí que ha denunciado todo lo que estás denunciando tú. O sea, sí, lo ha denunciado. Y lo que ocurre es que en Cataluña, enseguida, la palabra, la Real Academia de la Historia es más españolista que la Real Academia Española. O sea, te empiezan a decir cosas y dices, no, tú entra en el debate, no me utilices palabras simplemente de descalificación. Claro. Entonces, el tema es extraordinariamente complicado, no porque yo opine que debe de haber un poder político que haga el contranacionalismo, sino porque no se entera. El problema es eso, que no se entera. Y les dejan hacer. El problema es de que ellos sí que tienen mano ancha para controlar el contenido de los libros de texto, que además estaba como uno de los objetivos en el programa 2000. Otro de los objetivos del programa 2000 era controlar los inspectores de educación, que también lo consiguen. O sea, hay una serie de elementos
que saben que son imprescindibles para que al chaval y a la gente normal pues le lleguen las ideas fuerza que ellos quieren. Y destinan recursos. Y yo me quejaba porque el otro lado no hace nada. O sea, no solamente no es que aquello que ya no permita, los que estamos en la lucha no tenemos recursos ni medios de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. El TV3, que esto es otro capítulo que dedico en el libro. Cataluña es el único territorio, creo, de Europa donde una administración pública financia a la pseudohistoria. O sea, al Instituto Nova Historia recibe dinero público. Un caso, por ejemplo, TV3 es una televisión pública, emitió en prime time, pues hará 3-4 años, un documental sobre Leonardo de Vic, que decía que Leonardo de Vinci en realidad era Leonardo de Vic y estaba hecho por estaba hecho y dirigido por los de Nova Historia, ¿no? Que son unos señores que ya lo sabemos todos, no son para tomar a risa, pero están apoyados y financiados por parte de la política catalana, sobre todo por los más radicales. El presupuesto de ese documental eran 120.000 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale.